En el verano de 1947, en un pequeño pueblo del estado de Nuevo México, ocurrió uno de los eventos más enigmáticos de la historia moderna, el accidente de Roswell. Un acontecimiento que marcó el inicio de la fascinación global por los ovnis y alimentó teorías de conspiración que persisten hasta el día de hoy. ¿Qué sucedió realmente aquella noche? Acompáñame a desentrañar esta historia llena de secretos y controversias. Bienvenidos a Crónicas de la Noche, donde las sombras cobran vida y los secretos más oscuros se revelan. ...1947... Estados Unidos estaba en plena posguerra, un momento de transformación global tras el final de la Segunda Guerra Mundial. La nación estaba avanzando a pasos agigantados en tecnología militar y científica, impulsada por la rivalidad emergente con la Unión Soviética que marcaba el inicio de la Guerra Fría. Este periodo estuvo plagado de incertidumbre, con cielos constantemente vigilados en busca de amenazas, ya fueran soviéticas o de otra índole. En medio de este clima de tensión, Roswell, un tranquilo pueblo ganadero de Nuevo México, vivía ajeno a los conflictos globales. Con su vasto desierto, cielos despejados y noches silenciosas, parecía un lugar improbable para convertirse en el epicentro de uno de los mayores misterios del siglo XX. Pero todo cambió una noche de verano. El cielo, despejado y estrellado, parecía infinito. Para Mac Brazel, esa tranquilidad era lo normal, pero justo antes de la medianoche, el horizonte se iluminó con una luz verdosa que atravesó el firmamento como un relámpago silencioso. Un sonido profundo y vibrante siguió al destello, acompañado de un leve temblor en el suelo. Desde la ventana de su casa, Mac vio algo que lo dejó inmóvil, un objeto ardiente cayendo a gran velocidad, desapareciendo detrás de las colinas. Lo que fuera que había caído no era normal. En su interior, algo le decía que ese evento cambiaría su vida para siempre. Cuando el sol comenzó a elevarse, Mac, acompañado de su perro, decidió investigar. Armado con una pala y una linterna, montó en su caballo y cabalgó hacia el lugar donde creyó que el objeto había caído. Al llegar, el paisaje era extraño. Una amplia franja de tierra estaba chamuscada y cubierta de fragmentos metálicos que reflejaban la luz del amanecer con un brillo casi sobrenatural. Cuando llegó al lugar del impacto, Mac primero notó los fragmentos dispersos por el suelo, láminas delgadas como papel, estructuras metálicas imposibles de doblar y materiales que parecían brillar tenuemente bajo el sol. Era extraño, pero lo que realmente lo dejó inmóvil fue lo que vio entre las rocas más grandes. 3 figuras pequeñas y grises, con cuerpos delgados y cabezas desproporcionadamente grandes. Por un momento, Mac pensó que podrían ser muñecos, tal vez parte de algún experimento militar, pero al acercarse, vio que sus cuerpos parecían demasiado reales. Su piel grisácea era suave, casi translúcida, y sus ojos negros reflejaban la luz como el vidrio. 2 de las figuras estaban inmóviles, sus cuerpos retorcidos en posiciones que no parecían naturales. El tercero, sin embargo, aún parecía moverse levemente, con un leve subir y bajar en su pecho. Mac sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Nunca había creído en historias de platillos voladores ni en hombres verdes que venían de las estrellas. Pero lo que tenía frente a él no podía explicarse de otra manera. Por un momento retrocedió, sintiendo una mezcla de miedo y fascinación. Su perro, que lo había seguido hasta el lugar, ladraba inquieto, manteniendo la distancia. Mac respiró profundamente e intentó calmarse. Se agachó lentamente y extendió una mano hacia el cuerpo que parecía moverse.
¿Estás vivo?, murmuró como si esperara una respuesta. El ser no emitió sonido alguno, pero Mac sintió una conexión inexplicable. Era como si el ser estuviera consciente de su presencia, aunque no pudiera reaccionar. Después de unos minutos, Mac tomó una decisión. No sabía qué era lo que había encontrado, pero entendía que era algo más grande que él mismo. Con cuidado, cubrió el cuerpo que aún se movía con su chaqueta, tratando de protegerlo del sol abrasador. Los otros dos cuerpos, que ya no mostraban signos de vida, los dejó donde estaban, marcando el lugar con piedras para que no se confundiera con el resto de los escombros. Uno de los fragmentos llamó su atención. Una lámina plateada, delgada como papel, pero que no podía doblar ni cortar con su cuchillo. Al lado encontró una pieza más grande, curva, con extrañas inscripciones grabadas, parecidas a jeroglíficos, pero con un diseño que no reconocía. No se parecía a nada que hubiera visto en los aviones que a veces sobrevolaban la región. Intrigado por el hallazgo, Mac decidió llevar algunos de los fragmentos al sheriff local en Roswell. Tal vez esperaba una explicación, pero lo que obtuvo fue algo completamente distinto. Sheriff, encontré esto en mi rancho. No es algo común. Nunca había visto nada igual. El sheriff George Wilcox, un hombre de aspecto severo pero afable, se inclina sobre su escritorio mientras Mac coloca los fragmentos frente a él. ¿De dónde dijiste que sacaste esto? Parece metal, pero no se siente como tal. A medida que examinaba los restos, el sheriff se dio cuenta de que estaba lidiando con algo fuera de lo común. Su primera reacción fue contactar a las autoridades militares en la cercana base aérea de Roswell. Aquí, Wilcox, tengo algo que necesitan ver. Es diferente a cualquier cosa que haya visto antes. Creo que deberían venir de inmediato. El ranchero esperaba respuestas, pero la reacción del sheriff no hizo más que aumentar el misterio. Lo que había encontrado no solo intrigaba, sino que parecía preocupar a las autoridades locales. A las 2 de la mañana, un convoy militar partió con órdenes claras: asegurar el sitio del accidente reportado cerca del rancho Foster y transportar todo lo encontrado a la base. El coronel Richard Hayes, conocido por su eficiencia y su silencio, lideraba la operación. Nadie en el convoy sabía exactamente lo que buscaban, solo que era algo importante, algo que el alto mando quería manejar con extremo sigilo. Al llegar al lugar del accidente, el equipo se encontró con un escenario que los dejó sin palabras. Fragmentos metálicos estaban dispersos por el área, algunos brillando con un tenue resplandor bajo la luz de las linternas. Pero lo que más les impactó fue lo que encontraron en el interior de un gran cráter. Un cuerpo pequeño, delgado, con piel grisácea y una cabeza desproporcionadamente grande. El ser estaba vivo, pero apenas respiraba. Sus ojos grandes y oscuros parecían seguir los movimientos de los soldados, aunque no emitía sonido alguno. El médico del convoy, el capitán Daniel Carter, se arrodilló junto a él para evaluar su condición. ¿Qué demonios es esto, coronel?, murmuró Carter mientras revisaba al ser. No lo sé y no quiero especulaciones. ¿Está vivo? Sí, pero necesita atención médica. No puedo decir mucho más aquí. El coronel ordenó que el ser, más tarde denominado EB-1, entidad biológica extraterrestre, fuera colocado en una cápsula improvisada y transportado de inmediato. El 8 de julio de 1947, el mundo despertó con una noticia impactante. Los militares estadounidenses habían recuperado un disco volador en las afueras de Roswell, Nuevo México. La noticia, inicialmente publicada por la Oficina de Relaciones Públicas de la Base Aérea de Roswell, causó un revuelo inmediato. Interrumpimos nuestra programación para informar sobre un descubrimiento extraordinario en Roswell, Nuevo México. Según informes militares, un disco volador ha sido recuperado tras estrellarse en un rancho local.
Los soldados, vestidos con uniformes impecables, trabajaban con precisión. Cada fragmento recolectado del misterioso accidente era colocado cuidadosamente en cajas selladas con etiquetas que decían clasificado Seguridad Nacional. Su precisión y rapidez dejaban claro que no era su primer despliegue, y para Mac Brazel la situación comenzó a sentirse fuera de su control. Cada fragmento era catalogado, fotografiado y embalado con extremo cuidado. El misterio alrededor de estos restos solo parecía profundizarse. Para garantizar que la historia no se saliera de control, el gobierno actuó rápidamente para silenciar a los testigos. Entre ellos, Mac Brazel, el ranchero que había descubierto los restos, fue el primero en ser abordado. Señor Brazel, por el bien de la seguridad nacional, le pedimos que no hable con nadie sobre lo que ha encontrado. Esto es información clasificada. ¿Pero qué era eso? Nunca había visto algo así antes. No es necesario que lo entienda, solo asegúrese de no hablar más del tema. El convoy partió al mediodía. Desde las ventanas de su casa, Mac observó cómo los camiones se alejaban, levantando nubes de polvo que desaparecían en el horizonte. Algo le decía que los restos que había encontrado jamás regresarían al desierto donde cayeron. Los camiones llegaron a la base aérea de Roswell, donde un grupo selecto de oficiales esperaba ansiosamente. Entre ellos estaba Jesse Marcel, quien supervisó la descarga. Los fragmentos eran extraños, ligeros, irrompibles, y algunos parecían reaccionar al contacto humano, emitiendo un leve resplandor. En una sala segura, Marcel y su equipo examinaron los restos bajo la luz de lámparas brillantes. Había piezas con inscripciones extrañas, como símbolos que parecían moverse bajo ciertas condiciones. «Esto no es nuestro», murmuró uno de los científicos presentes, mientras EB-1 era llevado a una sala especialmente acondicionada con equipos médicos. Carter y su equipo hicieron lo posible por estabilizar al ser. Descubrieron que su biología era completamente diferente a cualquier forma de vida conocida. Su piel, aunque suave, era resistente como una aleación metálica. Su sangre era un líquido brillante que cambiaba de color al entrar en contacto con el oxígeno. El ser permanecía en silencio, pero sus ojos seguían los movimientos de todos en la sala. Era como si entendiera lo que estaba ocurriendo. Marcel sabía que tenían que actuar rápido. Ese material no podía quedarse allí mucho tiempo. Esa misma noche, las órdenes llegaron desde arriba. Los fragmentos debían ser transportados a otra instalación para un análisis más detallado. En la madrugada, un avión militar despejó la pista de la base de Roswell, llevando consigo las cajas. Su destino, la base aérea de Fort Worth, en Texas. El general Roger Ramey recibió los restos personalmente. Allí se decidió mostrar parte del material a los medios de comunicación, pero no el verdadero hallazgo. En una sala de prensa improvisada, los periodistas se amontonaron alrededor de los restos que supuestamente provenían del accidente. Lo que vieron era decepcionante. Un globo meteorológico común y corriente. El general Ramey presentó el material con naturalidad, asegurando que no había misterio alguno, pero en el fondo, algo mucho más grande estaba ocurriendo. La contradicción entre las afirmaciones iniciales y el cambio de narrativa levantó sospechas. Algunos testigos locales comenzaron a hablar, cuestionando la versión oficial. ¿Por qué los militares habrían manejado con tanto secretismo algo tan banal como un globo meteorológico? Para muchos, el cambio de narrativa no era más que el comienzo de un encubrimiento gubernamental. Las teorías sobre lo que realmente ocurrió en Roswell comenzaron a surgir, alimentadas por la falta de claridad y el comportamiento inusual de los militares. El cambio en la versión oficial no resolvió el misterio. Por el contrario,
lo amplificó. Para muchos, Roswell se convirtió en un símbolo de encubrimientos y secretos gubernamentales, y así, una historia que comenzó en un rancho desértico se transformó en uno de los enigmas más duraderos de la historia moderna. El misterio de Roswell acababa de empezar. Mientras los periodistas escribían sus notas, el verdadero cargamento seguía su camino. Los fragmentos más extraños, aquellos que no tenían explicación, fueron enviados en avión a la base aérea Wright-Patterson en Dayton, Ohio. Esta base, conocida por manejar tecnología secreta, era el lugar ideal para esconder y estudiar materiales fuera de lo común. En Wright-Patterson, EB-1 fue colocado en una instalación subterránea conocida solo por un pequeño grupo de científicos y oficiales de alto rango. Allí comenzaron los estudios intensivos. Los científicos descubrieron que su biología era una mezcla de lo orgánico y lo sintético. No poseía un sistema digestivo convencional, pero su cuerpo parecía ser alimentado por una energía interna desconocida. Intentaron comunicarse con él de diversas maneras, pero el ser nunca habló. Sin embargo, un día, cuando uno de los científicos colocó un fragmento de la nave cerca de EB-1, este alzó una mano débilmente. El fragmento comenzó a emitir un leve brillo, como si respondiera a la presencia del ser. «Es parte de su tecnología», dijo el Dr. William Grant, líder del equipo científico. «O quizás parte de él mismo». Los fragmentos resistían cualquier intento de ser cortados, quemados o deformados. Algunos emitían vibraciones leves, y las inscripciones en ellos parecían tener un patrón matemático que desafiaba la comprensión humana. Para algunos de los presentes, ya no quedaba duda. Esos restos no eran de este mundo. Jesse Marcel fue uno de los oficiales clave involucrados en el incidente de Roswell en 1947, y su testimonio ha sido fundamental para reavivar el misterio en décadas posteriores. Marcel era el oficial de inteligencia de la base aérea de Roswell y fue enviado al rancho Foster para recoger los restos encontrados por Mac Brazel. Aunque inicialmente siguió las órdenes de sus superiores y respaldó la versión oficial del globo meteorológico, años después reveló una versión diferente de los hechos. En entrevistas posteriores, Marcel describió los restos que encontró como algo que no podía ser identificado ni atribuido a la tecnología terrestre conocida en esa época. Nunca había visto nada como eso. Había pequeños vigas con inscripciones que parecían jeroglíficos. Las láminas metálicas eran increíblemente ligeras, pero no podías doblarlas, romperlas ni quemarlas. No eran materiales normales. Marcel relató que intentó destruir parte de los restos con un martillo y fuego, pero no pudo dañarlos. Marcel señaló que después de informar a sus superiores sobre lo que había encontrado, se le ordenó participar en la narrativa oficial de que los restos pertenecían a un globo meteorológico. Me pidieron que tomara una foto sosteniendo los restos de un globo meteorológico para la prensa. Sabía que eso no era lo que habíamos encontrado, pero era una orden. Tuve que seguirla. La famosa foto de Marcel sosteniendo los restos fue parte de un esfuerzo del gobierno para desviar la atención del público. Según él, los verdaderos fragmentos encontrados en el rancho Foster fueron retirados rápidamente y enviados a otras instalaciones para ser estudiados. Marcel expresó que se sintió utilizado por el gobierno para mantener la fachada pública del globo meteorológico. Esta experiencia lo marcó profundamente y lo llevó a hablar públicamente sobre su versión de los hechos años después, cuando ya estaba retirado. Me usaron para engañar al público. Sabían lo que estaban haciendo y querían asegurarse de que nadie hiciera demasiadas preguntas. Pero yo estuve allí, sé lo que vi, y no era de este mundo.
Marcel indicó que guardó silencio durante años debido a su lealtad al ejército, pero el peso de la verdad lo llevó a romper esa lealtad en 1978, cuando habló por primera vez con investigadores del fenómeno OVNI. Jesse Marcel murió en 1986, pero su testimonio sigue siendo uno de los pilares del misterio de Roswell. Para muchos, sus declaraciones son evidencia de un encubrimiento masivo por parte del gobierno de los Estados Unidos. Aunque los documentos oficiales del caso describen los restos como parte del proyecto Mogul, la convicción de Marcel de que encontró algo no terrestre persiste como una de las piezas más intrigantes del enigma. El incidente de Roswell en 1947 es mucho más que un simple evento en la historia. Es un enigma que ha trascendido generaciones, alimentando teorías, debates y nuestra eterna pregunta: ¿estamos solos en el universo? ¿Qué pasó realmente en Roswell? ¿Fue un globo experimental? ¿Una nave de otro mundo? Tal vez nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que está claro es que Roswell marcó el inicio de la fascinación global por los ovnis y nos hizo mirar al cielo con nuevas preguntas. ¿Estamos realmente solos? Roswell no es solo un misterio, es un recordatorio de que el cielo está lleno de posibilidades. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Qué crees que pasó realmente en Roswell? Déjanos tu teoría en los comentarios, suscríbete para más misterios y nos vemos en el próximo video. Esto fue Crónicas de la Noche, donde las sombras cobran vida y los secretos más oscuros son revelados. Recuerda que lo que escuchas aquí podría ser más real de lo que crees. Si te atreves, nos encontramos en el próximo episodio, cuando la noche vuelva a caer. Hasta entonces, mantén la luz encendida.